I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenido, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar un tema muy relevante para la industria de la moda y es el de la sostenibilidad, pero obviamente contándoles una historia detrás, la historia de Agnes Humbert. Para Agnes, el 15 de abril de 1941 comenzó como un día normal y feliz, pero ese mismo día más tarde se daría cuenta de que su felicidad estaba por terminar al ser arrestada por la Gestapo. Es posible que Agnes no pareciera una insurgente, era una respetable historiadora del arte parisina de mediana edad, con ojos suaves y redondos, una nariz grande y hermosa y cabello ondulado. También era inteligente, valiente, decidida y obstinada, con un ingenio incorregible incluso en las circunstancias más difíciles. El suyo no era un personaje que podría soportar durante mucho tiempo la injusticia o la mano dura de la ocupación nazi. Siento que me volveré loca, literalmente, si no hago algo, escribió poco después de la caída de París. Junto con un grupo improbable de colegas del Musée de l'Homme, egiptólogos, arqueólogos, bibliotecarios, formó el primer grupo organizado de la resistencia. Al imprimir un periódico para contrarrestar la propaganda oficial generalizada, comenzaron a pasar información de forma encubierta a los británicos. Lo que comenzó en conversaciones susurradas en los pasillos del museo se convirtió rápidamente en una gran red. Demasiado grande, de hecho. Pronto fueron traicionados por un agente doble. Los agentes vestidos de civil la encontraron junto a la cama de su madre enferma. Cuando registraron el apartamento de Agnes, encontraron una copia de un discurso conmovedor de Roosevelt y un borrador de la portada del periódico del grupo. En la parte superior de la página, en negrita e incriminatorio, estaba el nombre del periódico, Resistance, Resistencia. El grupo fue juzgado y declarado culpable por un tribunal militar. A los hombres les dispararon, las mujeres fueron encarceladas y deportadas a Alemania para trabajar como mano de obra forzada. Cuando Agnes escuchó con precisión qué tipo de trabajo estaría haciendo, se sintió eufórica. No haremos trabajo de guerra, y su principal determinación fue no ayudar a la causa nazi. Trabajaremos en una fábrica de seda artificial enrollando el rayón en bobinas 8 horas al día para hacer lencería y medias. Es difícil rastrear las voces de quienes fabrican las telas que usamos todos los días. Históricamente, pocos trabajadores de las fábricas han escrito libros o artículos sobre sus experiencias. Cuando escuchamos de ellos, a menudo es en forma de una breve cita o respuesta a una pregunta formulada por médicos, activistas o periodistas y con frecuencia solo después de un desastre. Esto es lo que hace el relato de Agnes tan especial. Era una compañera vivaz, interesada y comprensiva con los detalles de su nueva vida y la de los demás trabajadores. Como prisionera y trabajadora forzada, su perspectiva es diferente a la de muchos millones que han optado por producir textiles. Antes de la guerra, como parisina que trabajaba en un museo, Agnes no sabía casi nada sobre el rayón. Probablemente lo había usado, no se sabe. Así, ella entró en la fábrica como lo haría una persona de edad promedio, en una ignorancia casi total de cómo se fabrica una tela que normalmente usa sobre su piel. Casi un año después de su arresto, Agnes vio por primera vez el lugar donde pasaría los próximos 3 años. Era una de las fábricas propiedad de una gran corporación llamada Fricks en las afueras de Krefeld, en el noreste de Alemania, a media hora en coche de la frontera holandesa. Como romántica e historiadora del arte, le habría encantado conocer la raíz etimológica del tejido que iba a pasar los próximos 3 años produciendo.
A mediados del siglo XVI se utilizó rayón para denotar un rayo de luz y en verdad la creación de la primera hebra pálida como una estrella de este primer sintético fue bastante milagrosa, similar a la transfiguración de la paja en oro en el cuento de hadas de Rumpelstiltskin. La materia prima del rayón es la celulosa, el bloque de construcción básico de muchas plantas. Durante las últimas décadas del siglo XIX, los científicos desarrollaron varios métodos para transfigurar la celulosa, generalmente en forma de pulpa de madera y en fibras que llamaron seda artificial. Como era de esperar, pasar de la pulpa de madera a un hilo suave y lo suficientemente brillante como parecerse a la seda es un asunto complicado. Para iniciar el proceso, la celulosa primero debe tratarse con sosa cáustica con un pH muy alto. Se agrega disulfuro de carbono que licúa la celulosa sin dañar su estructura molecular fundamental. Luego, la mezcla se bate hasta que se convierte en un líquido espeso, casi almibarado. La consistencia espesa de miel de esta mezcla es el origen del otro nombre que también tiene el rayón, viscosa por viscoso. Cuando está suficientemente pegajoso, este líquido se fuerza a través de pequeñas boquillas en tanques de ácido sulfúrico. El ácido expulsa el disulfuro de carbono de la mezcla de celulosa y endurece lo que queda, de modo que se forman finos filamentos de rayón. Las fibras entonces se estiran, limpian, cortan y blanquean, y si es necesario, se tiñen antes de ser tejidas en tela. El resultado final de este proceso es, quizás sorprendentemente, un tejido maravilloso, y aunque pocos pensarían realmente en él como una seda pirata, tiene similitudes. Para empezar, la tela de rayón es extremadamente suave y se ajusta bien. También tiene un brillo sedoso sutil. Aún más tentador desde un punto de vista comercial, los tramos cortos de fibra de viscosa, conocidos como grapas, se pueden mezclar con otras fibras, como el algodón o la lana, antes de tejerse. Esto ha llevado a la creación de nuevos tejidos para comercializarlos a los consumidores, quienes también se han beneficiado de precios más bajos. Para los científicos y empresarios occidentales, la posibilidad de poder finalmente sacudirse el dominio de Oriente sobre la producción de telas de lujo era tremendamente emocionante. Dmitri Mendeleev, el químico ruso que estableció la tabla periódica, advirtió que debido a que la producción de rayón todavía estaba en su primera etapa o etapa embrionaria de desarrollo, era mejor hablar de ello con precaución. A pesar de tal reticencia, continuó diciendo que la victoria de la viscosa sería un nuevo triunfo de la ciencia, liberando al mundo en relación con el algodón. Unas 4 décadas después del descubrimiento, este júbilo no había desaparecido. En 1925, periodistas del Times de Londres seguían proclamando que el proceso de la viscosa era un mérito de los científicos británicos y había sentado las bases de una gran industria. Debido a los fuertes químicos involucrados, la fabricación de rayón fue, desde un inicio, un proceso altamente mecanizado asociado con fábricas, trabajadores urbanos y grandes empresas multinacionales. Uno de los primeros, Samuel Cordell & Co., más tarde Cordells, una empresa británica interesada en producir tejidos a escala industrial, se involucró. Abrieron una fábrica de rayón en Coventry en los primeros años del siglo XX y en 1910 crearon una subsidiaria estadounidense con su propia fábrica en Marcus Hook, en Pensilvania, comercializada como American Viscose Company. Este último lugar, basado en las lecciones aprendidas en el primero, estaba equipado para producir 10,000 libras de rayón cada semana con solo 480 empleados. La eficiencia de estas grandes fábricas, así como el bajo costo de la tela producida, demostraron ser una fórmula ganadora, quizá incluso especialmente en tiempos económicos difíciles. La industria del rayón floreció, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, que interrumpió las líneas de suministro de seda y algodón, aumentando así la demanda de sintéticos. La Gran Depresión también ayudó a asegurar el lugar del rayón en el firmamento de la tela. La industria estadounidense del rayón en 1936, por ejemplo, disfrutaba de un aumento del 80% en la producción en comparación con 1931. En ese momento, además de las principales empresas de Gran Bretaña, Cordells, y Estados Unidos, Cordells y DuPont, habían surgido fabricantes en Italia, SNIA,
Alemania Glanzstoff y Japón Teikoku Rayon Company y Toyo Rayon Company, todos los cuales producían cada vez más fibra de rayón. Muchas de estas empresas también se diversificaron en otras telas sintéticas, siendo DuPont la que más. DuPont abrió su primera fábrica de rayón en Buffalo, Nueva York, en 1920 y otra en Tennessee. A mediados de la década de 1960, era la empresa líder en la industria química estadounidense y el mayor fabricante mundial de materiales sintéticos. En ese momento, su fibra más rentable y más conocida era el nylon, el primero en estar basado en un combustible fósil. En ese momento, esto significaba que el rayón producido con pulpa de madera era más barato que sus rivales dependientes de la petroquímica. Desde entonces, el precio de estos últimos ha bajado significativamente y esta relación ahora se invierte. Escribe Agnes. La enorme sala de máquinas a mi alrededor, inmensa como una catedral. Las máquinas, de 20 metros de largo y perfectamente misteriosas para mí, están todas protegidas por construcciones de vidrio como invernaderos. Todo dentro parece estar en movimiento perpetuo, girando, girando, subiendo, bajando. Me sorprende lo poco familiar que es. El ruido y el terrible hedor del ácido. Había muchas cosas sobre la fabricación de tejidos sintéticos que los consumidores no sabían y probablemente aún no saben. La proliferación de empresas químicas que fabrican diferentes fibras, todas con una inclinación por acuñar nuevas marcas comerciales para cada nueva mezcla o fórmula modificada, hizo prácticamente imposible que las personas hicieran un seguimiento de lo que estaban comprando exactamente. Como lo dijo un artículo del New York Times en 1964, la mayoría de estas marcas carece de significado para el consumidor y a menudo no son reconocibles para la gente del sector. El rayón solo tiene numerosos alias, seda artificial o de imitación, seda artística, viscosa, bambú, modal, liocel y rayón viscosa. Ojo, esto no quiere decir que lo que se llama modal o liocel o bambú sea forzosamente rayón, pero a veces te lo venden así, como si fuera modal y en realidad no lo es. El sufrimiento de los trabajadores textiles también era invisible para los consumidores. La guerra empeoró las condiciones a medida que aumentaba la demanda. Enrico Vigliani, un médico italiano, escribió que durante la Segunda Guerra Mundial las fábricas de rayón en Piamonte aumentaron la jornada laboral a 12 horas, incluso durante las condiciones de apagón, en un intento para aumentar la producción. Durante la guerra, el trabajo forzoso no era infrecuente. Una fábrica de Fricks cerca de Littenberg utilizó mano de obra del cercano campo de concentración de Neuengamme, al igual que otro fabricante de rayón alemán en la campiña bohemia de Lobosich. En 1943, 1 de cada 4 trabajadores de Glanzstoff era un trabajador forzado o prisionero de guerra. Cuando los aliados liberaron una fábrica de IG Farben en Wolfen, los trabajadores que habían sido obligados a trabajar ahí se amotinaron e incendiaron la fábrica. Además de ser moralmente repugnante, el uso de mano de obra esclava en las fábricas de rayón dio lugar a trabajadores recalcitrantes, rebeldes, inexpertos, desnutridos, con exceso de trabajo y menores de edad que eran extremadamente vulnerables a los accidentes. Se esperaba que la propia Agnes, a pesar de convertirse en abuela mientras trabajaba ahí y tener mala salud en todo momento, operara máquinas por su cuenta hasta 12 horas al día sin capacitación. Ella y sus compañeros de trabajo también fueron abusados físicamente de forma rutinaria por sus supervisores. Durante los primeros meses trabajó solo con el hilo de rayón terminado. Esto tuvo una serie de dificultades. Los trabajadores estaban sedientos por el polvo de rayón que tragaban con cada respiración. A los trabajadores forzados se les permitía solo 2 descansos para ir al baño cada día y no se les permitía usar la fuente de agua en absoluto. De hecho, solo se les permitía beber a discreción del supervisor. Aún así, Agnes tuvo claro desde el principio en dónde estaban las peores condiciones: la sala de máquinas donde se fabricaba la viscosa. Cuando llegó, esta área estaba atendida por trabajadores gratuitos y remunerados, muchos de ellos holandeses y casi todos hombres en un estado lamentable. Sus monos estaban hechos jirones, carcomidos por el ácido, sus manos vendadas,
Parecían estar sufriendo terriblemente con los ojos, hasta el punto de que a menudo no podían arreglárselas por sí mismos. Un compañero de trabajo los tomaba del brazo, los sentaba, les ponía la cuchara en la mano, parecían atormentados por dolores insoportables. ¿Qué tipo de trabajo puede ser este que causa tales tormentos? Aunque todavía no lo sabía, Agnes pronto lo descubriría. Los trabajadores libres se alejaban de la fábrica día a día y se negaban a regresar. Después de un tiempo, las únicas personas que la dirección podía obligar a trabajar en la sana de hilatura eran mujeres, trabajadoras forzadas como ella. El trabajo te hace libre, el trabajo te libera. Este es un lema en la entrada de Auschwitz y otros campos de concentración nazis. En abril de 1887, un hombre de 27 años fue llevado al Hospital Estatal del Río Hudson para enfermos mentales. 12 días después, otro hombre fue internado a la fuerza. Ambos, según se descubrió en una investigación adicional, trabajaban en la misma fábrica de caucho. Unos meses después, en pleno verano, un tercer paciente llegó al mismo hospital desde la fábrica. Según los informes, estaba en un estado de gran excitación mental, perturbando al vecindario con ruidos fuertes y rezos violentos. Friedrich Peterson, jefe del Departamento de Nerviosismo del Colegio de Médicos y Cirujanos de Nueva York, se interesó y determinó que los tres habían inhalado grandes dosis del mismo químico, disulfuro de carbono. El disulfuro de carbono es, según su biógrafo Paul David Blanc, una pequeña molécula elegante que consiste en un solo átomo de carbono intercalado entre dos de azufre. Ocurre raramente en la naturaleza, pero fue creado artificialmente por un químico alemán en 1796. Desde mediados del siglo XIX se usó para vulcanizar el caucho, método al que se recurría para hacer de todo, desde gorros de baño hasta neumáticos y condones de goma. Los peligros médicos se hicieron evidentes casi desde el momento en que se utilizó. 40 años antes de que los tres jóvenes fueran encarcelados en el Hospital Estatal del Río Hudson, un químico francés publicó un libro de texto dando la alarma. Francia, en ese momento, era un centro europeo de vulcanización, por lo que sus científicos y médicos fueron los primeros en reconocer los graves riesgos que representaba el disulfuro de carbono para quienes lo manipulaban. Este químico no llegó a decir que debería cesar el uso del disulfuro de carbono, sino que sugirió que la vulcanización solo debería tener lugar al aire libre. 2 años más tarde, Guillaume Duchenne de Boulogne retomó estas advertencias en una presentación ante la Sociedad Médico-Quirúrgica de París. Él había observado que las personas expuestas a esta sustancia química parecían trastornarse mentalmente de manera similar a las que sufren sífilis en etapa terminal, una terrible enfermedad venérea que se había extendido durante el siglo XIX. Estas advertencias se difundieron lentamente e incluso una vez que se generó conciencia en la industria del caucho, nadie pensó en evaluar los riesgos que entraña su uso en la fabricación de viscosa. Parte del problema es la amplia y difusa gama de síntomas de exposición a disulfuro de carbono. Un informe elaborado en 1941 enumera alrededor de 30 que van desde la visión leve a la niebla y la pérdida de apetito hasta la terminal, muerte por falla respiratoria. Los primeros informes médicos realizados casi exclusivamente en pacientes masculinos por médicos hombres se horrorizaron al notar los efectos secundarios sexuales. Un médico francés informó el caso de un joven de 20 años que sufría erecciones constantes. Otro paciente, un joven de 27 años, cuyo caso estaba más avanzado, parecía tener una edad superior a su edad y había visto desaparecer su deseo sexual y sus erecciones. Además de los efectos físicos, la exposición al disulfuro de carbono puede causar una variedad de síntomas psicológicos. Los trabajadores y sus esposas informaron cambios sutiles de personalidad, sueños violentos y perturbadores, confusión, dolores de cabeza y en casos extremos, locura aguda. El doctor Thomas Oliver escribió que algunos de los que trabajaban con este químico se volvieron tan frenéticos que se precipitaron desde los cuartos superiores de la fábrica al suelo. Un estudio de la comunidad de Pensilvania descubrió que 10 trabajadores de la fábrica de rayón cercana habían sido ingresados en el asilo uno tras otro.
Uno se volvió tan violento que tuvo que ser sometido por 4 policías. Luego murió a causa de sus heridas. Otro hombre trató de meterse una piedra en su propia garganta. Los problemas con el disulfuro de carbono eran internacionales y continuaron hasta mediados de siglo, a pesar de muchos casos de desventuras y locuras. En Italia, el Instituto de Seguros contra Accidentes y Enfermedades Profesionales registró 83 casos entre 1934 y 1937. En 1938, sin embargo, el número de casos aumentó repentinamente. Se registraron 83 casos solo en ese año. 16 involucraron una discapacidad permanente, una resultó fatal. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el doctor Enrico Vigliani, quien estaba fascinado por la salud ocupacional, particularmente en las fábricas de viscosa, notó cómo algunas fábricas parecían ser mucho peores que otras en la protección de sus trabajadores. Encontró 43 casos de intoxicación por disulfuro de carbono de trabajadores de viscosa en 4 fábricas de Milán entre 1943 y 1953. Es preocupante que el daño causado por una exposición breve al disulfuro de carbono en las fábricas de rayón a veces resultó irreversible. El mismo doctor, el doctor Vigliani, vio a más de 100 trabajadores de rayón expuestos en Piamonte entre 1940 y 1941. Muchos tenían dificultad para caminar, sufrían dolor de rodilla y una continua sensación de pesadez en las piernas. 5 habían desarrollado signos de psicosis. Cuando volvió a examinar a algunos de estos pacientes en 1946, uno se recuperó, 4 habían mejorado, 5 no habían cambiado y la condición de 10 había empeorado. Si bien estos informes médicos y oficiales son lo suficientemente horribles, está claro que brindan una imagen incompleta de la situación. Muchos de los que trabajaban en las fábricas de rayón eran pobres, maleducados y necesitaban desesperadamente mantener sus trabajos. Esto les hizo querer seguir trabajando, incluso a costa de su salud. Los informes médicos también suelen ser defectuosos o incompletos. Las cifras italianas citadas por el doctor Vigliani únicamente incluyen casos en los que los involucrados recibieron compensación. Es razonable suponer que esta fue la punta del iceberg. Los informes oficiales también podrían haber estado manipulados por propietarios de fábricas y supervisores que no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad del daño causado a los trabajadores. Esta actitud prevaleció en la industria textil. Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, los casos de problemas oculares persistentes se describían habitualmente como conjuntivitis, incluso después de que surgieran pruebas de que la exposición al disulfuro de carbono realmente estaba causando queratitis, una afección mucho más nociva. A principios de la década de 1960, cuando se le presentó evidencia del daño que el disulfuro de carbono podría causar a los trabajadores, Cortels impidió que se llevara adelante la investigación. Todavía en la década de 1990, enviaron una fuerte réplica a un estudio propuesto por el gobierno para la evaluación de riesgos para la salud. DuPont, por otro lado, comenzó a estudiar los efectos de los productos químicos que estaban usando en los trabajadores de 1935 e impusieron límites de seguridad a la cantidad de disulfuro de carbono que era aceptable en sus fábricas. Agnes y sus compañeros de trabajo forzoso no tenían idea. Nunca se les dijo cuáles eran los productos químicos que manejaban o qué daño podían hacer. El término disulfuro de carbono no aparece ni una vez en Resistance. Aquí se refiere vagamente a casi todos los productos químicos con los que trabajaron como ácido. Aprendían unos de otros en el trabajo con muy poca supervisión. Cada nuevo horror era una sorpresa. Algo que descubrieron temprano era que debían tratar de evitar la viscosa fundida, ya que producía quemaduras terribles. Se adhería a las heridas que causaba y era imposible de eliminar, devorando la carne hasta los huesos. A diferencia de los trabajadores civiles, a quienes se les dio equipo de seguridad y guantes, la mano de obra esclava en la planta de Prix tuvo que manejarse con pantalones de tela y camisas que se comieron rápidamente, dejando a algunas de las mujeres casi desnudas en el piso de la fábrica. La indiferencia mostrada por su seguridad es escalofriante.
Un día, una trabajadora tuvo un violento ataque epiléptico en su máquina, echando espuma por la boca terriblemente, mientras su cuerpo se arqueaba y se sacudía de un lado del corredor central a otro. Agnes y los demás miraban con horror, pero los capataces y la guardiana encontraron esto muy divertido. Dentro de media hora, ella estaba de vuelta en su máquina. Posteriormente, los ataques se convirtieron en una ocurrencia semanal. A medida que avanzaba la guerra, las condiciones empeoraron. Las raciones disminuyeron y las horas que se esperaba que trabajaran se alargaron. Pronto estaban trabajando 60 horas a la semana y haciendo turnos de 12 horas 2 domingos de cada 3. Las consecuencias para la salud de los trabajadores fueron inevitables. Cuando Henriette, la amiga de Agnès, quedó cegada por el disulfuro de carbono y sufría terribles calambres y dolor en las piernas, todo lo que le daban era aspirina y unas gotas para los ojos. Agnes, torpe por naturaleza, constantemente sufría lesiones causadas por salpicaduras de viscosa. Algunas le caían sobre el pie y se lo comían hasta que se infectaba. Se derramó tanto en las manos que la piel se le volvió gris y dolorosa. Ella no podía dormir y muy pronto ella también comenzó a sufrir episodios de ceguera. Agnes y sus compañeras estaban también, aunque no eran conscientes de ello, experimentando síntomas psicológicos. Todas dormían mal y los intentos desesperados de suicidio se volvieron rutinarios. Una joven austriaca se escondió detrás de su máquina y se tragó un vaso de líquido extraído de la cubeta de rayón. Más tarde, en solo 24 horas, 3 mujeres intentaron acabar con sus vidas. Una se tiró por una ventana, otra por una escalera, y la tercera, Henriette, se cortó las muñecas con vidrios rotos. El espíritu de Agnes, sin embargo, permaneció intacto. Cuando los soldados estadounidenses liberaron la fábrica y sus trabajadores al final de la guerra, quedaron asombrados por su energía. Ella inmediatamente comenzó a ayudarlos a reunir funcionarios nazis locales que permanecieron prófugos y establecieron comedores de beneficencia para refugiados. En este último, insistió en que todos tuvieran una parte, incluidos los civiles alemanes. Los sintéticos representan más del 60% de un mercado mundial de fibras que crece constantemente. El aumento de la población y las clases medias florecientes que quieren tener lo último en moda significan más telas para más muebles, ropa y zapatos. En 2016, el mercado de fibras aumentó un 1.5% a 99 millones de toneladas. Estamos comprando mucho más de lo que razonablemente podríamos necesitar. En 2010, por ejemplo, se estimó que se cosieron 150,000 millones de prendas, lo suficiente para proporcionar a cada persona viva 20 prendas nuevas. Ambientalmente, las telas sintéticas son un desastre. El poliéster, uno de los sintéticos más baratos, es esencialmente un plástico derivado del petróleo crudo, y cuando acaba el ciclo de vida de la prenda, estas suelen terminar en vertederos, pero el daño continúa ya que arrojan constantemente filamentos de plástico. Según algunas estimaciones, estas fibras se encuentran entre los escombros ambientales más abundantes del mundo. Los sintéticos también tienen hambre de recursos, esto es, para la mayoría de ellos, petróleo. Para el rayón es celulosa. En Canadá, el Amazonas e Indonesia, los bosques primarios están siendo talados por su pulpa de madera. En Indonesia, el bambú a menudo se planta en el sitio de árboles talados para producir telas que luego se pueden vender como renovables o eco-friendly. Debido a que el rayón está hecho de celulosa, pues sirve muy bien para el greenwashing, especialmente cuando los consumidores no saben cómo se fabrica. En 2013, Amazon, Macy's y Sears se encontraban entre las marcas obligadas a pagar multas por un total de $1,260 millones por etiquetar presuntamente de manera falsa los textiles como bambú cuando en realidad eran rayón. Esto, según la Comisión Federal de Comercio, equivalía a engañar a los consumidores que intentaban ser conscientes del medio ambiente. En su mayor parte, el trabajo sucio de producir fibras sintéticas se ha subcontratado a áreas del mundo donde la mano de obra es barata y las regulaciones laxas. Alrededor del 65% de la viscosa del mundo se fabrica en China,
siendo India e Indonesia el segundo y el tercer lugar en producción respectivamente. Aunque ahora la producción de rayón está muy concentrada, solo 10 empresas representan el 70% de todo el rayón producido, lo que debería facilitar la rendición de cuentas, ya que los problemas persisten. En Java Occidental se encontraron residuos de viscosa semielaborados esparcidos por las aldeas junto a una gran planta de rayón. Y las fábricas que han suministrado a marcas como Zara, H&M, Marks and Spencer, Levi's, Tesco y Eileen Fisher han sido atrapadas tirando ilegalmente desechos de fábrica en los ríos por la noche, lo que contribuye a la contaminación y envenena las aguas subterráneas. En 2016 se informó que más del 80% de los pozos subterráneos que proporcionan agua potable en las llanuras chinas no eran aptos para el consumo debido a la contaminación. Esto no debería ser noticia. En 1942 se analizó la limpieza del agua del río Roanoke en Virginia, cerca de una planta de rayón. Los investigadores sacaron tanques de agua del río que habían sido contaminados con viscosa y pusieron peces en los tanques para ver qué pasaba. Ningún pez sobrevivió más de 10 minutos. Llegaron a la conclusión de que el río estaba ahora tan contaminado que no solo no era apto como hábitat para la vida silvestre y para la recreación humana, sino que también era nocivo para la maquinaria hidráulica. El costo humano de las telas sintéticas y el monstruo de la moda rápida que exige que se fabriquen muchas de ellas es alto. El cambio vertiginoso y los precios bajos que esperan los consumidores la convierten en una industria muy susceptible a la explotación de los trabajadores. Los empleados hoy en día continúan expuestos a graves riesgos. Un estudio chino encontró que los trabajadores varones expuestos al rayón tienen menor calidad de semen y encuentros sexuales menos satisfactorios. Otro estudio en 1968 examinó la mortalidad de los trabajadores de las fábricas de rayón empleados en 3 plantas de Flintshire. Encontró que el 42% de todas las muertes entre 1933 y 1962 se debieron a enfermedades cardíacas. Un ex empleado de una de estas fábricas, propiedad de Courtaulds, le dijo a Paul David Blanc que las mujeres podían aparecer con el cabello enrollado y encontrar su cabello con permanente al final del turno debido a la cantidad de azufre en el aire. Wow. Por primera vez en la historia de la humanidad, la gran mayoría de las telas que se fabrican se han vuelto desechables, algo para consumir y desechar en cuestión de semanas o pocos meses. Las fibras sintéticas lo han hecho posible, creadas en fábricas muy alejadas de las personas que las usarán y vendidas a un par de dólares el kilo. Pero entonces, ¿cuál es el futuro de los textiles y de la moda? Pues hay varios escenarios de los que vamos a hablar más ampliamente en próximos episodios, pero uno de ellos es que en los últimos años se ha estado investigando la creación de fibras que son genuinamente respetuosas con el medio ambiente y además son biodegradables. Un ejemplo de esto son las telas que se cultivan utilizando micelio fungi, una alternativa a la seda que se elabora como la cerveza prácticamente, a partir de levadura modificada genéticamente. Quizás el cambio más grande, sin embargo, debe provenir de todos nosotros quienes compramos. Es poco probable que nos encontremos alguna vez, como lo hizo Agnes, trabajando en una de estas fábricas, pero tal vez si pensáramos en esta posibilidad, pues eso nos ayudaría a reevaluar la forma en que vamos de compras. Yo creo que en busca de un consumo más sostenible, lo que podemos controlar en primer lugar es la manera en que consumimos definitivamente. Actualmente hay muchas opciones para reciclar y rediseñar las prendas que ya tenemos, comprar de segunda mano, rentar, etcétera. Al final, bien dicen que lo más sostenible es lo que no tiene que hacerse, es usar lo que ya existe. Y desde mi punto de vista, esta es la solución más inmediata y más a nuestro alcance. ¿Ustedes qué opinan sobre la realidad de la sostenibilidad? ¿Qué hacen ustedes para asegurarse de que sus compras son sostenibles? Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, historia y moda _, y recuerden que si quieren entrar a fondo en los temas que tratamos en nuestros episodios, pueden encontrar el link a nuestro curso de historia de la moda ahí mismo en nuestro perfil de Instagram.
Muchas gracias y los esperamos la próxima semana. Chao.